Buenas tardes, delegados. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por su paciencia. A continuación, introduciré y les vamos a presentar al senador Galán. Él está acá con el propósito de darnos una conferencia, una charla sobre el liderazgo en jóvenes, para incentivar más allá solo de los temas que se han venido tratando tanto en el Comité Económico y Financiero como en el Consejo de Seguridad, ir más allá y resaltar los verdaderos valores de un modelo de Naciones Unidas. Con ustedes, senador Galán. Muy buenas tardes. Quiero saludarlas a todos y a todas, decirles que estoy muy satisfecho de tener esta oportunidad de compartir esta media hora con ustedes sobre un tema en el cual ustedes están ejerciendo en este momento un protagonismo, que es el ejercicio del liderazgo. ¿En qué consiste el ejercicio del liderazgo? ¿Cómo se ejerce el liderazgo? ¿Cómo se desarrolla el liderazgo? Son temas, por supuesto, cruciales cuando se habla de las Naciones Unidas, cuando se habla del sistema de Naciones Unidas. Hoy en día el mundo vive unas circunstancias de cambio, de transformación, de transición, diría yo. Temas que el ser humano desconoció o ignoró a lo largo de su evolución, dándole la espalda a esos temas, hoy han venido con fuerza a recordarle su debilidad, su vulnerabilidad. Esos temas son, por ejemplo, el medio ambiente, el cambio climático, la transformación del clima en el mundo, de cómo los grandes desastres naturales que están ocurriendo, en el caso de Colombia, las 2 olas invernales que estamos atravesando en este momento, ponen de relieve la vulnerabilidad que tiene Colombia y que tiene nuestro país y que tienen los países para enfrentar estas catástrofes naturales por la espalda que le han dado al medio ambiente y al desarrollo sostenible. Nuestro país está a puertas de reabrir varios ministerios como el Ministerio del Medio Ambiente, en donde el ordenamiento territorial, la manera como se construye, se planea el país, las ciudades, la manera como se relaciona ese desarrollo con el medio ambiente es un tema preponderante en este momento en el mundo, en el sistema de Naciones Unidas y en la reflexión de países cuyas economías están en pleno desarrollo, como es el caso de Colombia. También otro tema fundamental en donde se requiere un liderazgo de la generación que ustedes están representando es el del modelo económico. Hoy en día el mundo está cuestionando su modelo económico. Lo está cuestionando también en Colombia. En Colombia hemos buscado, como busca cualquier economía, crecer, que haya más inversión, que haya más empleo. Pero cuando los países crecen y al mismo tiempo las tasas de desigualdad aumentan, las tasas de pobreza aumentan, pues hay algo que está fallando definitivamente en el modelo económico. Las crisis de los países desarrollados, las crisis de corrupción corporativas en las grandes empresarios, los grandes conglomerados financieros que vivió el mundo, pues ponen de presente que hay un sistema de prácticas corruptas, de prácticas que ignoran ese modelo económico que debe ser reformado y que debe ser transformado para generar un desarrollo más equitativo dentro de los propios países y en general en el mundo. Hoy en día hay una interdependencia muy fuerte en ese sentido. Lo que pasa lejos de nuestras fronteras cada vez nos afecta más en cuanto al desarrollo energético, por ejemplo. El desarrollo de energías cada vez más limpias, que respeten el medio ambiente y que respeten ese modelo económico sostenible al que aspiran los países.
Hablamos mucho, por ejemplo, del precio de la gasolina, y cómo el precio de la gasolina todo el mundo se queja de que sube, todo el mundo se queja de que genera alzas en los precios de todo en el país. Bueno, el mundo ya está obligado por el cambio climático, evolucionando hacia abandonar los combustibles fósiles para mirar combustibles verdes, combustibles alternativos, energías renovables, no energías no renovables, que permitan precisamente reducir el impacto del desarrollo económico sobre el medio ambiente y el cambio climático que estamos viviendo. La otra gran tensión que vive el mundo en este momento y de la cual el ejercicio del liderazgo de su generación en Naciones Unidas es fundamental, es el de la seguridad. ¿Cuál es el concepto de seguridad que el mundo quiere desarrollar, quiere promover? Es el concepto de una seguridad represiva, de una seguridad a base de castigo, de vigilancia, de prohibición, o es el concepto de seguridad humana que viene desarrollando Naciones Unidas desde la década de los 80, que tiene que ver con la seguridad humana. Es decir, que la seguridad se obtiene a través de garantizarle a todos los miembros de una población un mínimo de derechos fundamentales humanos que no se cumplen, y mientras no se cumplan y no se garanticen para todos y para todas, pues no hay seguridad sostenible. Hoy en día pues vivimos una guerra mundial contra el terrorismo, una amenaza que fue definida como una de las grandes amenazas para la seguridad del mundo en este momento, los atentados terroristas, las amenazas asimétricas. Pues bien, los países han empezado a entender que no todo se resuelve a base de castigo, de represión, de cárcel, de prohibición, sino que realmente debe haber un modelo y un concepto de prevención que se incluya en la seguridad y que se incluya en el modelo de seguridad humana que Naciones Unidas viene desarrollando desde el concepto de capital humano y de desarrollo humano. Pensar en los seres humanos. Esos son algunos de los temas de la agenda mundial, de la agenda a la cual ustedes que están asumiendo posturas de liderazgo deben reflexionar y deben enfrentar y deben ser muy creativos y muy imaginativos para brindarle a sus países, brindarle a sus sociedades, brindarle a Colombia una interpretación de lo que realmente está ocurriendo. También hay unas evoluciones políticas muy grandes en este momento en el mundo, en cuanto al régimen democrático. Las instituciones democráticas están siendo cuestionadas, los gobernantes están siendo cuestionados por las sociedades civiles. Los movimientos de los indignados, por ejemplo, en España, en Chile, la toma de Wall Street en Estados Unidos, como manifestaciones masivas de la sociedad civil que busca canales de expresión, de protesta, de descontento, a través de las redes sociales, a través de manifestaciones que no se sabe mucho a veces qué las hace converger, cuáles son los intereses comunes, colectivos, que llevan a esas movilizaciones espontáneas, masivas de protesta contra estos fenómenos mundiales, pues también cuestionan a los dirigentes que están en posiciones de liderazgo, sobre todo político, de cómo han interpretado a sus sociedades, de cómo se han sintonizado con sus realidades, qué tanto han sido capaces de interpretar esas necesidades y de construir políticas públicas participativas con un liderazgo incluyente precisamente para transformar la realidad social de millones de ciudadanos que se encuentran en este momento no solamente descontentos, no solamente insatisfechos, sino indignados. La palabra indignado es una palabra que tiene una carga de fortaleza y de significado muy fuerte y reúne dolor, reúne tristeza, reúne descontento, reúne protesta, reúne toda una serie de expresiones que los ciudadanos en este momento tienen frente a lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, ¿por qué el liderazgo
Es importante, pues porque hay una agenda de temas apasionantes en este momento para enfrentar. Y los líderes, para enfrentar estos temas, lo primero que tienen que hacer es, por supuesto, prepararse, es capacitarse, es educarse, es estudiar a fondo los temas, estudiar a fondo la historia, porque finalmente las sociedades viven procesos políticos, y esos procesos son lentos, toman tiempo, toman a veces varias generaciones. A veces tenemos tendencia a creer en un liderazgo personalista, caudillista en América Latina, mesiánico, creyendo que en una elección vamos a elegir un Mesías que va a llegar con una varita mágica a tocar toda la realidad social que nos rodea y a transformarla de la noche a la mañana. Y resulta que eso no es así. La gran diferencia entre política y religión es que en la política no hay Mesías, ni hay milagros, ni hay dogmas, ni tampoco a veces hay profetas. Hay procesos de transformación y de cambio colectivo. Y ahí entran los tipos de liderazgo a jugar un papel. El liderazgo carismático, el liderazgo emocional fundamentalmente, que mueve a la gente en política, a los ciudadanos. Finalmente, que mueve a la gente a participar, que mueve a la gente a votar. Mucha gente cree que el voto es un ejercicio racional, es un ejercicio intelectual. Y resulta que el voto, y se han hecho varios estudios de opinión en todo el mundo, independientemente de la cultura de la que ustedes quieran hablar, África, Asia, América, Europa, el voto en todos estos lugares es 100% emocional. La gente vota por las emociones, movida por las emociones, no movida por un programa, por unas ideas, por una propuesta, sino vota realmente por aquel que logra tocar sus emociones. Y en eso tenemos que tener en cuenta la necesidad de fortalecer las instituciones para encauzar esas emociones. Las instituciones democráticas son el camino para encauzar emociones de tipo político. El primero de ellos es el sistema electoral. Tenemos en varios países, pero sobre todo en Colombia, y lo ha dicho la Organización de Estados Americanos, OEA, el sistema electoral más frágil de América, más permeable, más vulnerable al fraude. Y si uno no es capaz de lograr que una institución tan básica para una democracia como es el sistema electoral, la manera como se desarrollan las elecciones de manera justa, transparente, competitiva, pues realmente la base de la democracia está resquebrajada, está en crisis. Los cimientos de la democracia, que es el sistema electoral, porque establecen la legitimidad de esas instituciones democráticas, cuando no son sólidos, cuando no se puede confiar en ellos, pues se genera un estado de desconfianza, un estado de incertidumbre sobre el resto de las instituciones. Precisamente en Colombia vamos a estudiar en los próximos días en el Congreso de la República un proyecto de código electoral que va a armonizar toda nuestra legislación electoral, después de todo ese rosario de reformas políticas sucesivas que hemos tenido, en donde por esta época muy cercana a procesos electorales se habla de cómo se compran y se venden los votos, de cómo se trafica con necesidades básicas insatisfechas de la gente en campañas políticas, de cómo los jurados de votación no cumplen su labor, sino facilitan a veces y se prestan para cometer fraude, de cómo no tenemos un sistema de identificación de los electores idóneo con credibilidad, de cómo el voto, al no ser electrónico, se puede manipular, se puede falsificar. Entonces, esta institución democrática, no solamente para Colombia, sino para todos los países del mundo, es una institución pilar fundamental
en el liderazgo y la responsabilidad de liderazgo que ustedes tienen como generación. Hoy en día, la generación que va a asumir el liderazgo, que es su generación, debe precisamente trabajar en un aspecto fundamental que es muy difícil de obtener, pero que es definitivo en una democracia, en una economía. Y es una palabra que es tremendamente difícil de ganar, pero extremadamente fácil de perder. Y es la palabra confianza. La principal misión de un líder político, de un líder carismático, de un líder tradicional, de un líder legal, es su capacidad para generar confianza, su capacidad para irradiar confianza colectiva, no confianza solamente individual, sino confianza colectiva. Es decir, poder unir un grupo de ciudadanos, un país, una región, a través de un sentimiento de confianza, de credibilidad, de coherencia, de honestidad, para encauzar esos liderazgos en una causa, en una reforma. El líder, por definición, debe enfrentarse a mucha gente que quiere que el statu quo permanezca, que nada cambie para que todo siga igual. El líder debe enfrentar esa resistencia al cambio, debe arriesgarse, debe tomar decisiones, y para eso es fundamental que genere confianza. Y la confianza se genera a partir de sus características personales, pero también a través de su capacidad de tocar las emociones de un grupo, de una región, de una sociedad, de una ciudad, precisamente para movilizar, pero movilizar con un propósito, con un norte, con una brújula, con una dirección clara a la gente que quiere movilizar y que quiere tocar. Colombia tiene una carencia grande de líderes positivos, de líderes constructivos, de líderes que piensen más en generaciones y no en elecciones, no en coyunturas, no en episodios, sino en esos procesos que toman tiempo de construir, y que son procesos frágiles, son procesos que se pueden venir abajo cuando la confianza se viene abajo. Pero entonces, ¿cuál, digamos, es el verdadero significado de liderar? Esa es una pregunta que nos debemos hacer para identificar a los líderes positivos y buscar las propuestas correctas. Entonces, vamos a definir rápidamente las características que tiene el liderazgo y el líder. Entre esas definiciones, que son varias definiciones, algunas están relacionadas con la psicología, otras con la sociología o con la ciencia política. Algunas, por supuesto, están relacionadas con el poder, porque la política es un juego de competencia permanente por el poder. Pero para inspirar confianza, credibilidad, legitimidad, es tan importante los medios que uno utiliza para llegar al fin como el fin en sí mismo. Si el líder busca a toda costa llegar a la meta, pasando por encima de quien tenga que pasar, atropellando a quien tenga que atropellar, o cometiendo faltas como comprar o vender votos, traficar con la contratación estatal pública, ejercer el clientelismo, es decir, repartir la burocracia oficial simplemente como una prebenda para buscar apoyo electoral, no buscando a la gente por el mérito, por sus capacidades, por su formación, pues ese líder genera una pérdida de confianza inmediata.
Y el liderazgo también tiene que ver con la capacidad de servicio. El liderazgo es una vocación de servicio fundamentalmente. El líder tiene que renunciar a muchos de sus intereses personales porque persigue un bien colectivo, un objetivo colectivo, un objetivo para el grupo. Y en ese desprendimiento, en ese desinterés que el líder logra demostrar, genera inspiración en el grupo que pretende liderar, genera credibilidad, confianza en ese grupo. Pero ese desinterés tiene que ser sincero, no debe ser aparente, no debe ser simplemente una fachada, un engaño, para luego revelar su verdadera naturaleza, un disfraz. El líder debe demostrar sinceridad, debe demostrar que lo que dice es lo que piensa, es lo que siente y es lo que quiere inspirar en el grupo que busca liderar. Y en la medida en que la gente sienta esa sinceridad del líder, pues siente confianza hacia ese líder, confía en su criterio para liderar, confía en las decisiones que ese líder tome en un momento crítico, en un momento difícil, así no las comparta muchas veces o así las pueda cuestionar. Pero un verdadero líder trata de generar consenso en el grupo que lidera. Es un líder que no busca imponer, sino es un líder que busca convencer. Es un líder que busca tener en cuenta a todos los miembros del grupo, escuchar con sinceridad la opinión de todos los miembros del grupo, recoger sus inquietudes, sus ideas, sus propuestas, para generar un consenso y de esa manera que todos se sientan reconocidos en el grupo y todos sientan que el líder les da la visibilidad y el reconocimiento que merecen. Según el sociólogo alemán Max Weber, que muchos de ustedes seguramente conocen, han leído y han estudiado, hay 3 grandes tipos de liderazgo que define Max Weber y que se relacionan con autoridad. El primero es el liderazgo carismático, que ya hemos mencionado, en el cual el grupo acompaña al líder porque le ve atributos de liderazgo mayores a otro dirigente o a otro miembro del grupo. El segundo es el liderazgo tradicional. Es un liderazgo que se hereda, bien sea por pertenecer a un grupo familiar poderoso, que siempre ha ostentado el poder, o por la costumbre de ocupar un puesto destacado. Y el tercero es el liderazgo legal, el liderazgo que se obtiene a través de las elecciones, o porque se demuestra una calidad de experto por encima de los demás en un tema en específico. Esa figura es común en el campo de la política y en el campo de la empresa privada. El ejercicio del liderazgo también es una labor pedagógica. El líder, por definición, es un pedagogo, es un educador, que va formando la capacidad del grupo para actuar en una determinada dirección, va inspirando a ese grupo a través de las emociones, su capacidad de actuación, de movilización, de afrontar crisis, de afrontar dificultades, de tomar riesgos, de correr riesgos por una causa en la cual se cree, y todos tienen confianza y todos están sintonizados en esa causa. Pero claro, ese es un proceso también que se construye a través de la pedagogía. Debe proporcionar ese líder conocimientos necesarios para desempeñar un rol importante dentro de la sociedad, porque la imagen del líder es la imagen del grupo. Y cuando ocurren crisis dentro del grupo, el líder demuestra su talante tomando decisiones primero que afectan su grupo para poder tener la legitimidad y la coherencia de ofrecer hacia afuera del grupo lo que el grupo busca transformar, busca liderar en la sociedad. Dentro de esas definiciones entonces está el liderazgo político, en donde se tiene o no se tiene la capacidad de movilizar, de dirigir un grupo de personas para representar algunos objetivos, generar nuevas formas de legitimidad en los ciudadanos. Ese tipo de liderazgos tiene unas características específicas, relevantes. Ya la hemos mencionado,
Las características personales del líder, como la honestidad, hablar con la verdad, no comprometerse a realizar cosas que no puede realizar, no generar falsas expectativas, ilusiones en la gente, espejismos, sino realmente la honestidad, la sinceridad, la verdad con la que habla un líder se refleja en su capacidad de decir esto no es posible o esto es posible, pero es difícil y se logra en un proceso, se logra en un tiempo no inmediato, no de la noche a la mañana. Eso genera confianza en el grupo que está liderando. Ya hemos hablado de que la segunda también es democrático, es tener en cuenta a los miembros del grupo, darles participación, buscar el consenso, generar pluralidad, representar a todos los seguidores en el grupo, tener conocimiento. Un líder político debe tener sólidos conocimientos generales sobre varios temas. Algunas características que mencionábamos: es capaz de vencer la resistencia al cambio, que es una resistencia natural. Las sociedades por lo general son resistentes al cambio, están más cómodas en el statu quo. Muchas son conformistas, no les interesa que las cosas cambien, se transformen, evolucionen. Y el líder político es capaz debe ser capaz de interpretar esas evoluciones en las sociedades. Hace 60 años, un líder político que fue asesinado en las calles de Bogotá, el 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán, hablaba de que en Colombia había un conflicto entre el país político y el país nacional. ¿A qué se refería Gaitán con el país político y el país nacional? Pues Gaitán se refería a que hay un país político, el país de los dirigentes, el país que está en la política asumiendo posiciones de liderazgo, y hay un país nacional, que es el país real, es el país del ciudadano que vive en la cotidianidad los problemas que debe enfrentar para vivir, para progresar. Y lo que decía Gaitán es que esos dos países se habían divorciado y el país político se había dedicado a perpetuar sus intereses particulares muchas veces, ignorando a quienes se supone que debe interpretar desde la política, que son los ciudadanos. Entonces, el liderazgo político de hoy tiene que estar muy en sintonía de la rápida evolución del país nacional, del país real, digámoslo así. El país político es mucho más lento para cambiar y para evolucionar que el país nacional. Va mucho más atrás. Y cuando va mucho más atrás, el país real busca otros mecanismos de transformación y de cambio que no se los da o no se los interpreta sus dirigentes que están en el país político. Por eso el movimiento de los indignados en España y en el mundo, porque la sociedad civil en muchos de esos países está sintiendo que los países políticos no están cumpliendo su función de interpretar su sentimiento de rechazo, de oposición, de cambio, de que haya reformas, de que no todo siga igual. Y al ser incapaz el país político de hacer esa interpretación y esos cambios y esas transformaciones, el país nacional busca otras maneras de cambio, de transformación. Y eso es lo que estamos viendo en muchos temas en el mundo, en muchas sociedades del mundo. El líder tiene que ser el guía del cambio y de la innovación. El guía tiene que ser innovador, tiene que ser imaginativo, creativo, arriesgado, tiene que pensar en ideas novedosas, vanguardistas, que generen transformación. Tiene que tener visión de futuro, capacidad de ver más allá, no de ver el inmediato futuro, la coyuntura electoral del próximo domingo, sino ver cuál es el país que queremos desarrollar y construir a 15, 20, 25 años después de una generación de líderes que tenga su papel. Miren, por Colombia han pasado alrededor de 9 generaciones de colombianos, desde que Colombia es un país independiente, una nación.
Cada generación ha dado su aporte a la construcción de la institucionalidad. Ha tenido aciertos y ha tenido errores. Y nosotros hoy le debemos a esas generaciones lo que somos como sociedad. Entonces, ustedes como nueva generación de líderes, es importante que reflexionen sobre esos procesos sucesivos generacionales que han ocurrido. Y hay que comprenderlos, y hay que entenderlos, y hay que conocerlos. Para eso hay que entender y conocer la historia desde una aproximación de proceso y no de anécdotas. ¿Para qué sirve memorizar las batallas de la independencia o conocer la biografía de los líderes de la independencia? Es mucho más útil conocer los procesos que se han dado desde la independencia, los procesos sociales, los grandes conflictos sociales, económicos, políticos, culturales que ha vivido el país y cómo a lo largo de esos sucesivos procesos generacionales se han ido o no resolviendo. ¿Y cuál va a ser la contribución de ustedes como líderes de su generación? ¿Cuál va a ser su aporte? Teniendo en cuenta ese pasado y esas lecciones aprendidas de las generaciones anteriores, ¿cuál va a ser el papel que ustedes van a asumir? ¿Por qué van a recordar en el futuro las nuevas generaciones a esta generación de líderes que está acá sentada? ¿Por qué quieren ustedes que lo recuerden? ¿Cómo quieren que lo recuerden? En los 10, 15 minutos que les darán en la historia de aquí a 100, 150 años, cuando recuerden esa generación de liderazgo que asumió en el año 2015, 2020, posiciones destacadas en el sector privado, económico, político. ¿Cómo quieren ustedes que lo recuerden? Esa es una pregunta importante y significativa para hacerse. El líder tiene que también poseer una conciencia solidaria, tiene que demostrar capacidad de solidaridad. Es una persona emprendedora que es capaz de transmitir sus pensamientos con facilidad a los demás, que es buen comunicador, porque la comunicación es una herramienta y un elemento fundamental del liderazgo. Si uno no comunica, difícilmente puede liderar. Posee además la capacidad de tomar en cuenta opiniones y críticas. Es muy importante saber aceptar las críticas, resistir las críticas, tener en cuenta las críticas, construir sobre la base de la crítica. Es capaz de delegar. Un líder que no es capaz de delegar, que se siente indispensable en el ejercicio de su liderazgo, que nada funciona si ese líder no está presente, nada puede funcionar, pues no es un liderazgo sólido, es un liderazgo frágil, porque el líder es fuerte en la medida en que su grupo es fuerte y es capaz de funcionar sin él. La prueba más dura para un líder es no estar presente en un momento de crisis o de toma de decisiones y saber que su grupo está tan cohesionado, es tan sólido, que es capaz de encontrar mecanismos para superar esa crisis, muchas veces en ausencia del líder. El líder no debe ser indispensable. Ya vimos algunas habilidades y competencias de ese liderazgo, de la autoridad, de lo que dice Weber. Ya a manera de conclusión, yo quisiera decirles que ser líder y ejercer liderazgo es una gran responsabilidad y un compromiso que uno adquiere con los demás. Ese compromiso tiene que ir acompañado de capacidad y de vocación de servicio público. Tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con la capacidad de comunicarse con los demás, de transmitir, de influir de manera positiva en las personas y en las instituciones, generando cambio y transformación que signifique progreso. Generar representatividad, participación, escucha, legitimidad para que el liderazgo se convierta en una herramienta democrática eficaz. ¿Cómo puede participar un individuo en la consecución de ese bien común? Pues la respuesta es sencilla,
mediante el liderazgo y la participación política y social. A mí me parece trágico, triste y dramático la gente que dice yo soy apolítico, a mí no me interesa la política. Realmente eso es una negación del ser humano y de su propia humanidad, de su propia naturaleza. El ser humano es un animal político. Claro, hay otros animales políticos, no solamente el ser humano. Ha habido muchos estudios hechos, por ejemplo, sobre los chimpancés y la manera como se organizan políticamente y cómo tienen luchas y competencias por las posiciones de poder en los grupos. Pero es un contrasentido de decir que uno es apolítico y que no le interesa la política. Alguien decía que la política, cuando uno no se mete con ella, termina metiéndose con uno, porque todo lo que lo rodea a uno en la vida es político, todo. Cualquier cosa en la que ustedes piensen es político, tiene que ver con decisiones políticas. Entonces uno tiene dos opciones: o apartarse de las decisiones que lo afectan y delegar completamente el manejo de su destino, o asumir una postura de decir yo quiero ser dueño de mi destino y quiero participar en las decisiones políticas que afectan no solamente mi vida, sino la vida de mi familia, la vida de mis amigos, la vida de mi comunidad educativa, la vida de mi vecindario, de mi ciudad, de mi región, de mi país, el medio ambiente, la política social, la política de seguridad, la política de salud, de nutrición, de vivienda, de niñez, de género en las mujeres, de los adultos mayores, de educación y su calidad. Todo tiene que ver con decisiones políticas, todo. Por eso es trágico y es dramático que una persona diga yo soy apolítico, a mí no me interesa la política, yo la verdad no quiero participar. La participación política realmente es fundamental para dinamizar la democracia. La democracia sin participación pierde su legitimidad, pierde su esencia como escenario de construcción colectiva, de procesos colectivos, de libertad, del manejo de la libertad, de construcción de equidad, de igualdad de oportunidades, que son conceptos que el mundo y el ser humano busca y ha buscado siempre. El control ciudadano, el cuestionamiento civilizado, no a través de las armas, de la violencia, de las vías de hecho, sino de la movilización de las ideas, de las redes sociales, de escribir, de pronunciarse, tiene que ver con el ejercicio de ese control. Y la democracia necesita líderes que puedan transmitir, que puedan interpretar, innovar, generar canales de participación en los ciudadanos. Y la educación política, la formación ciudadana, tiene que convertirse en una herramienta fundamental en la formación de todas estas personas en una sociedad, más aún cuando nuestras sociedades se caracterizan por ser sociedades complejas, plurales, fragmentadas como la nuestra. Fragmentadas no solamente social y culturalmente, sino fragmentadas geográficamente. Nosotros tenemos 3 cordilleras que físicamente nos dividen, que físicamente nos fragmentan el territorio, el Estado, la nación. Y la lucha de estas sucesivas generaciones que yo les he mencionado que han pasado por Colombia, de liderazgo político, ha sido por construir un modelo de integración entre Estado, nación y territorio. Y ese escenario de construcción, pues es la democracia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Lo anterior implica que los nuevos liderazgos busquen generar consensos, acuerdos, elaboren propuestas colectivas de desarrollo y de actuación colectiva en esa toma de decisiones para el bienestar social y la representación de los intereses reales de los demás. Yo les dejo un ejemplo de liderazgo para terminar. El ejemplo de liderazgo de Luis Carlos Galán.
Luis Carlos Galán era un líder carismático, un líder innato, que tenía una gran capacidad de comunicación, una gran capacidad de tocar las emociones de la gente, que podía interpretar los intereses de la sociedad, porque se dedicó a estudiar los problemas de la sociedad colombiana a profundidad. Se dedicó a construir propuestas que interpretaran esas realidades. Supo estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, para interpretar un sentimiento colectivo, que era el rechazo de la sociedad a las costumbres políticas en ese momento. Al divorcio, volvemos al conflicto que planteaba Jorge Eliezer Gaitán entre el buscar ganar elecciones para seguir en el poder, pero que no lo representaba, que no lo interpretaba, que no se preocupaba por ese país nacional, que vivía angustiosamente momentos críticos y difíciles. Logró generar un cambio en el pensamiento del quehacer político. Para Luis Carlos Galán la política no era una forma de hacer carrera, era una forma de lograr objetivos propios, sino una misión con contenido social. Una forma de poder representar las preocupaciones y los problemas reales de la política y de la sociedad colombiana. Luis Carlos Galán se convirtió no solamente en un hombre, sino en una corriente de pensamiento, en una corriente filosófica, una visión ética, moral y honesta de la política. Demostró que para acceder al poder solo se debe tener vocación pública y capacidad de servicio. Para los jóvenes que desean incursionar en la política, yo creo que este puede ser un buen ejemplo de inspiración. Siempre fue coherente con su pensamiento, siempre fue coherente con sus actitudes políticas y democráticas. Conocía el poder que poseía para contrarrestar los vicios que había caído el país y sus instituciones. Tenía valentía para enfrentarse al statu quo, para promover el cambio, la reforma y enfrentarse de manera fehaciente a sus enemigos, los que veían en él un obstáculo de gran magnitud para seguir con el statu quo y sus objetivos de divorciar aún más al país político con el país nacional. Yo creo que, como decía Damocles, un mal profesor es aquel que recita, un buen profesor es aquel que explica, un excelente profesor es aquel que demuestra, pero un maestro es aquel que inspira. Y creo que Luis Carlos Galán fue un maestro de la política que inspiró en muchos ciudadanos el deseo de rebelarse sin la violencia, sin las armas, al statu quo para buscar cambios y transformaciones en el país. Yo les deseo a ustedes que logren inspirarse como generación para lograr enfrentar esos temas duros y difíciles que tienen en su agenda de liderazgo. Mil gracias.